Marcos capítulo 15, desde el versículo 42 hasta el 47. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Oremos una vez más. Señor, una vez más, rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra. Ten misericordia, oh Señor. Padre Santo, que al ver, oh Dios, los padecimientos de Cristo, que al ver, Señor, los sufrimientos de Jesús, pero al mismo tiempo, al ver la providencia divina dirigiendo cada uno de los hechos, cada uno de los acontecimientos, podamos ser dirigidos a confiar en ti, oh Dios eterno. Podamos, oh Señor, ser dirigidos a poner la confianza no en los recursos, a poner la mirada no en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna nuestras circunstancias. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Años tras años, miles de personas acuden a Jerusalén a hacer turismo, a visitar el Santo Sepulcro, el lugar donde supuestamente Jesús fue enterrado. Pero quizás pasan por alto que la muerte y sepultura de nuestro glorioso Salvador Jesucristo no escapó al control de Dios. Que Jesús no murió como un accidente o por mera voluntad humana, sino que, como bien enseñan las Escrituras, era parte del plan eterno de Dios, que Jesús muriera. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. El Evangelio proclama tres grandes verdades. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, pero al mismo tiempo Cristo también resucitó. Y con mucha frecuencia nosotros proclamamos que Cristo murió por nuestros pecados. Proclamamos que Cristo resucitó, se levantó de la tumba, pero pasamos por alto que Cristo fue sepultado, la sepultura de nuestro glorioso Salvador. Este pasaje nos muestra que los sufrimientos de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, que el entierro de nuestro glorioso Señor Jesucristo fue dirigido por Dios. Dios estaba dirigiendo todos los acontecimientos en medio del entierro de Jesucristo. Y al ver los sufrimientos de Cristo, al ver los sufrimientos de Jesús, tú y yo podemos estar confiados en medio de nuestros sufrimientos. Lo voy a volver a repetir. Este pasaje nos muestra que al ver los sufrimientos de Cristo, al ver cómo Dios ha orquestado todo lo relativo al sufrimiento de Jesús, tú y yo podemos estar confiados en medio de las circunstancias y de los sufrimientos que vienen a nuestras vidas. Eso es lo que enseña la Biblia del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 39, versículo del 2 al 3 nos muestra cómo Dios dirigió las circunstancias en medio de la historia de José, cómo los hermanos de José tramaron destruir a José, pero Dios guardó todo aquello, no solamente para salvar a José, sino para salvar
toda la familia de José y más adelante salvar aún al Salvador que sería descendiente de José. Éxodo capítulo 14, versículo 4, la providencia divina endureció el corazón de Faraón, por un lado, para cobrar el juicio, la esclavitud del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo para mostrar el poder de Dios liberando a su pueblo de la esclavitud egipcia. Esdras capítulo 1, la providencia, Dios mismo impulsó a un gobernante pagano llamado Ciro para que permitiera la libertad de su pueblo después de 70 años de esclavitud. Esther, en la providencia divina, encontró gracia ante un rey pagano y Dios libró a su pueblo de un genocidio. Vemos también a Dios salvando una y otra vez de manera providencial a su pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús una y otra vez diciendo para que se cumpliesen las Escrituras como estaba escrito. Y desde antes de nacer, Dios orquestó que un emperador llamado Augusto César dispusiera un censo que hizo que José y María se movieran a Belén para que Jesús naciera donde nació. ¿Por qué? Porque estaba establecido que él iba a nacer en aquel lugar. Ahora Jesús ha muerto, Él ha sido crucificado y esto también es parte de la voluntad de Dios. No escapa al control divino de Dios. Y vemos en este pasaje que aún los deseos, las emociones son responsabilidad del ser humano. Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice que Dios no tienta a nadie. Él no manda a nadie a pecar, es responsabilidad del ser humano. Pero al mismo tiempo, todo es parte del control de Dios. Nada escapa del control de Dios. Como dijo José a sus hermanos, ustedes hicieron esto para mi mal, pero Dios no escapó del control de Dios. Y lo primero que vemos en el pasaje, un pasaje paralelo al que acabamos de leer, los soldados indiferentes no tienen ningún interés en Jesús. Juan capítulo 19, acompáñenme por favor, versículo 31 al 35. El texto paralelo al que acabamos de leer nos muestra que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis. Mira lo que está ocurriendo. Acordaos de que Jesús está en Jerusalén. Él está clavado junto a dos ladrones. Se está acercando el día de reposo, con el inconveniente de que este no es cualquier día de reposo, no es un sábado cualquiera, es el sábado donde se va a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces los judíos saben que esos cadáveres no pueden amanecer ahí. Está establecido que los cadáveres no pueden amanecer en un madero. Maldito todo aquel que muere en un madero. ¿Cuál es el inconveniente? Que la muerte en crucifixión, los romanos lo hacían no solamente para matar a los revoltosos, sino que era una muerte ejemplo. Ellos los clavaban y dejaban varios días ahí, como una señal, mira lo que te puede pasar. La persona se descomponía y todo el que pasaba por ahí lo veía. Los animales de rapiña se comían ese cadáver. Entonces los judíos
Los religiosos dicen, no podemos dejar esos cadáveres ahí, pero tampoco nosotros le podemos poner la mano. ¿Qué vamos a hacer? Ellos están vivos. Vamos a hablar con Pilato, con los soldados romanos, para que él dé la orden que ellos vayan y les rompan las rodillas. La muerte en la cruz era una muerte muy lenta, muy cruenta, porque la persona está clavada en las manos y está clavada en los pies. Para poder respirar tiene que apoyarse en los pies donde está clavado, liberar el diafragma, el músculo de la respiración. Y usted sabía dónde se iba a apoyar, en los pies que está clavado. Entonces lo que ellos le estaban pidiendo, rompan en las rodillas para que entonces rápidamente se asfixie y no puedan respirar. Eso era conocido, lo que ellos estaban pidiendo, como crucifragium. Rápidamente Pilato accede y le manda a romper las rodillas. Le rompen las rodillas al primer ladrón que está del lado izquierdo, le rompen al segundo, pero ya Jesús está muerto. No conforme con esto, Juan nos dice que el soldado romano, cuando pasa por el lado de Jesús, toma una lanza y la clava en su costado, al punto que sale agua. Quizás atravesó el pericardio, el músculo o el tejido que envuelve el corazón, y sale agua mezclada con sangre. Jesús está totalmente muerto. Dice Juan, testigo presencial, y dice, el que les habla estaba ahí, estaba al pie de la cruz. Habla con conocimiento de causa. Versículo 35, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué tan grande era la herida? ¿Usted recuerda Tomás cuando Jesús resucitó? Que le dijeron, Jesús resucitó. Y dice Tomás, yo no lo creo. Hasta que esta mano no entre en ese costado, yo vi la lanza. Yo no creo. Hasta que yo no vea y pueda palpar esas heridas, yo no voy a creer. Ahora, hermanos, esto era parte del plan de Dios. Salmos 34, versículo 20, estaba profetizado que ninguno de los huesos de Jesús serían rotos. Cientos de años antes el salmista había profetizado que ninguno de los huesos del Mesías serían rotos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el Cordero perfecto de Dios, el Cordero que iba a ser inmolado. Y Dios había establecido que cuando se iba a ofrecer un cordero, el cordero no podía tener defectos, no podía ser cojo, no le podía faltar ningún hueso. Y si Él iba a ser nuestro representante, nadie podía causarle daño, ni romperle, ni fracturarle ningún hueso. Él es nuestro representante. Pero al mismo tiempo, ese soldado que llevaba esa lanza, cientos de años antes, Zacarías el profeta había ya profetizado. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Me traspasarán, me mirarán a mí, el unigénito, llorarán por mí, decía Zacarías. Dios está en control aún de los padecimientos de su Hijo. Ahora, hermanos, a mí me llama la atención acerca de Pilato. Este hombre pusilánime, un pecador por encargo, no tiene convicciones. O más bien sí, él tiene convicciones, pero no es capaz de actuar conforme a sus convicciones. Cuando usted piensa en Pilato, usted ve una persona que siempre está a la disposición de pecar. Simplemente él hace lo que le da likes, lo que le favorece. Los soldados ignorantes están actuando
sin pensar en lo que están haciendo. Ellos son responsables de sus actos. Quizás ese sea tu caso. Tú estás aquí y no estás reflexionando en la manera como tú estás viviendo. ¿En cuáles son tus responsabilidades delante de Jesús? Quizás tú seas indiferente. Quizás tú estás aquí cumpliendo las 60 horas de esta semana, las 60 horas religiosas. Joven que estás aquí, quizás tú estás traído por tus padres, cumpliendo las 60 horas que te traen porque no te pueden dejar en tu casa. Reflexiona acerca de lo que estás haciendo. Mira tu vida a la luz de estas verdades eternas. Estas personas estaban obedeciendo a Pilato, pero son responsables. Aún el centurión romano que estaba dirigiendo esto, Dios le tocó y fue salvo. Él vio y dijo: nosotros hemos crucificado a un hombre justo. El ladrón en la cruz alcanzó misericordia, pudo reflexionar. Jesús es nuestro Cordero perfecto, sin pecado. Él sufrió, pero Él sufrió para que tú y yo podamos alcanzar vida eterna. No podemos seguir siendo indiferentes al sufrimiento de Cristo. Ese sufrimiento estaba profetizado. Ha llegado el momento de la mirra. ¿Usted recuerda cuando Cristo nació? Oro, incienso, mirra. Glorioso sacrificio. Estos soldados son indiferentes. No les importa lo que está pasando. Pero Dios está obrando aún a pesar de su indiferencia. Hermano, esta no es la historia de Satanás. Esta no es la historia de los enemigos de Jesús. Esta es la historia de Dios y Dios dirige su historia. Siempre ha sido así. Jesús está dirigiendo su propio funeral. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es Dios. Él dijo: yo, mi vida nadie la quita, me la quitan. Yo voluntariamente la entrego y yo voluntariamente la vuelvo a tomar. Eso está ahí para que se sepa que eso ya estaba profetizado. Pero este pasaje también nos muestra que Dios está actuando por medio de los discípulos amorosos. Marcos capítulo 15, versículo 42 al 45. Cuando llegó la noche, aquí viene la preparación ya de la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aquí vemos en el versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y enfocado e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Aquí se nos dice lo mismo que estábamos hablando en Juan. Ha llegado la noche. Acordaos de que inició a las 12 del mediodía. Jesús murió a las 3 de la tarde aproximadamente. Y ahí entonces empieza a caer ya la noche. De 3 a 6 de la tarde. La misma cuestionante. Iniciamos los preparativos de la noche. A las 6 de la tarde hay que bajar el cadáver. La víspera del día de reposo. ¿Qué vamos a hacer con este cadáver? Hay que bajarlo de la cruz. Pero aparece un hombre que se nos dice que es noble, que es discípulo de Jesús, que esperaba el reino de Dios, llamado José de Arimatea. Es el único lugar en los evangelios está relacionado con este evento. Un discípulo de Jesús. Se nos dice que era de Arimatea, probablemente al noroeste de Jerusalén. Se nos dice que era miembro del concilio. Un hombre noble. Se nos dice que era rico, miembro del Sanedrín, que no estaba de acuerdo con que mataran a Jesús. A diferencia de todos los miembros del Sanedrín, este no aprobó el asesinato de
Jesús. A diferencia de Pilato, un hombre íntegro, seguidor de Jesús, que está mostrando ternura hacia Jesús. Lucas nos dice que era un hombre bueno, un hombre justo. Juan nos dice que había llegado a la fe salvadora. Pero a causa de los demás judíos, se mantenía en bajo perfil. Mantenía en secreto quizás su fe hacia Jesús. No se había identificado mucho con Jesús, pero tenía una fe hacia Jesús. Quizás cuando Jesús llegó a Jerusalén y purificó el templo, sacó a los negociantes, se sintió orgulloso de lo que Jesús estaba haciendo. Ustedes recuerdan Juan 3, Nicodemo, vino de noche Jesús. Nosotros sabemos, dice nosotros, probablemente estaba pensando en su amigo José de Arimatea. Nosotros sabemos que tú eres el Mesías. Y mira esta reflexión que está haciendo Nicodemo. Nosotros hemos visto las señales. Nosotros conocemos las Escrituras. Nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Estamos esperando el Mesías. Hemos visto lo que tú has hecho, las señales. Y es evidente que tú eres el Mesías. Ahora Jesús entra a Jerusalén y está purificando el templo. Y José de Arimatea viene y le dice: Nicodemo, llegó el Mesías. Este es el Mesías. Este es el tiempo de Dios. Se acordó Dios de nosotros. Pero al mismo tiempo, ve cómo Él saca a los corruptos del templo. Ve cómo los ciegos están siendo sanados. Los cojos están caminando. Los leprosos siendo curados. El reino de Dios está siendo anunciado conforme a lo que ha sido anunciado por los profetas. Pero ¿qué ocurre? De repente Jesús ha sido arrestado. De repente el Sanedrín se pone a una. Jesús ha sido crucificado, llevado a un madero. Jesús está siendo crucificado. Y las esperanzas de aquel hombre se han quizás desvanecido. Nicodemo, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó con Jesús? Quizás ese sea tu caso. Quizás tú estabas esperando que Jesús actuara de una manera, que Jesús contestara alguna oración que Él no contestó. Que Él actuara de una manera que Él no actuó. Y desde ahí tu fe ha menguado. Déjame ilustrártelo de una manera. Traer quizás algún tipo de una ilustración. Nicodemo se está preguntando cómo Jesús ahora está muriendo. Jesús ha muerto. José de Arimatea se está preguntando cómo éste puede derrotar la muerte si él está muerto. ¿Cómo él puede vencer si está en una cruz? ¿Qué ha pasado con la esperanza? A mí me gustan mucho los aguacates como buen dominicano. Un buen aguacate al mediodía. Pero hay algo que a mí no me gusta. A mí no me gusta la bachata. Si a usted le gusta la bachata, yo lo respeto. De hecho, si alguien me fuera a torturar, no me tiene que dar golpe. Nada más tiene que ponerme una música con bachata. En especial un bachatero en específico. No voy a mencionar el nombre, pero... Por mi casa pasa un señor que vende unos aguacates. Y él de manera novedosa, él instaló al carro donde vende los aguacates un radio. ¿Y usted sabe qué música él le puso al radio? Entonces yo he salido y le digo, a usted escucha otro tipo de música. Dice, no, yo nada más oigo bachata. Él se para frente a mi casa cuando yo no salgo y sube un poco el volumen. Mi esposa me dice, ya llegó. Y yo le dice, ¿en serio?
De alguna manera, usted, una esquina antes, usted sabe que él viene. Es un buen marketing que él tiene de vender los aguacates. Es como si es algo como la bachata, que a mí no me agrada, pero los aguacates es algo bueno, pero la bachata me desagrada. Inversamente proporcional, negativamente hablando. Nicodemo recordar, ver a Jesús clavado. O quizás recordar las enseñanzas de Jesús y ver las señales de Jesús. Es algo muy bueno, pero como que la cruz, morir al lado de dos ladrones, morir como un ladrón, como un criminal, como que eso no encaja. Como yo identificarme con este que está muriendo, como que no me cuadra. Eso es algo vergonzoso. Y déjame decirte algo, hermano, ese no es el caso nada más de José de Arimatea. Ese es el caso de todo el mundo, el identificarse con Cristo y Cristo crucificado. El identificarse con la tumba de un hombre que está muriendo prácticamente en claudicación. Ese es el gran reto de todo ser humano. Si te vas a identificar con la cruz. Ese fue el reto de Saulo de Tarso. Usted se recuerda lo que él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora lo que voy a vivir no lo voy a vivir yo en mi propia carne, ahora yo lo voy a vivir ¿en qué lo voy a vivir? En Cristo, el cual me amó a sí mismo y se entregó. Esa es la locura de los judíos, que no entendía cómo su Mesías estaba muriendo en una cruz. Y ni hablar de los griegos, que era una locura, el creador de todo cuanto existe, que murió en una cruz. ¿Sabes que eso es lo que significa el bautismo? Que nosotros estamos muriendo en el bautismo y naciendo a novedad de vida. Mira cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros podamos levantarnos a novedad de vida? ¿Qué vas a hacer, José de Arimatea? ¿Qué hará este hombre? ¿Seguirá avergonzándose de Jesús? ¿Seguirá pasando inadvertido? ¿Qué hará este hombre? Versículo 43. Él está esperando el reino de Dios. Ya no es momento de avergonzarse. José de Arimatea es un verdadero discípulo de Jesús. Mira lo que hizo José de Arimatea. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Le dijo: Pilato, entrégame el cuerpo de Jesús. ¿Sabes por qué, Pilato? Porque ese que está ahí no es un vulgar ladrón. Ese que está ahí no va a ir a un vertedero. Ese que está ahí no va a ser descartado en una tumba cualquiera. Ese que está ahí es el Mesías. Ese que está ahí es el Rey de Reyes. Ese que está ahí va a ser enterrado no en cualquier lugar. Ese que está ahí va a ser enterrado en la tumba que yo he cavado para mi propia sepultura. ¿Por qué él lo va a poner en su propia tumba? Porque ese que está ahí merece ser enterrado en el mejor de todos los lugares. Ese que está ahí es el Mesías. ¿Y sabes qué? Que lo que está haciendo José de Arimatea ya había sido profetizado más de 1000 años antes por Isaías. El profeta Isaías ya lo había. Dios utilizó al profeta Isaías, quien había determinado que aunque él había sido asesinado con los pobres, con los ricos sería su sepultura. Dios había establecido que este hombre, que este discípulo rico llamado José de Arimatea, tomara esta iniciativa y pidiera el cuerpo de Jesús para ser enterrado. Isaías capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
José de Arimatea, de manera segura, tomó el cuerpo de Jesús, lo prepararía, lo enterraría y puso una piedra para que no fuera estropeado por ningún animal ni por nadie más el cuerpo de Jesús. Pero ¿sabes qué? Ese era un trabajo arduo. Él necesitaría otro ayudante. ¿Sabes quién vino? Gloria a Dios. El otro amigo de José de Arimatea. ¿Quién vino? Nicodemo. Ya Nicodemo no viene a escondidas. Ya Nicodemo no viene de noche. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había venido de noche, vino trayendo compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Él compró lino fino para poner aquel cuerpo, porque los judíos no embalsaman. Como se iba a descomponer, entonces le pusieron aquellas especies. Fueron desperdiciadas porque tú y yo sabemos que no se iba a descomponer, Él va a resucitar. Pero aquí vemos dos hombres que estaban secretamente, pero ahora vemos que son discípulos que están dispuestos a identificarse con Jesús. Y ahora dicen, queremos honrar públicamente a Jesús. José de Arimatea. Pero no solamente estos dos. Aquí el versículo 40 nos muestra algunas mujeres que habían estado observando la crucifixión desde la distancia. ¿Quiénes son estas mujeres? María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? ¿Usted recuerda quién era María Magdalena? Una mujer que había sido liberada. Jesús la liberó. Era conocida porque había estado endemoniada. Ahora es una discípula de Jesús. La pregunta, ¿dónde está Pedro? Pedro probablemente está corriendo. ¿Dónde están los hijos del trueno? Están corriendo. Pero aquí hay una mujer que ha sido libertada, que está mirando debajo de la tumba, debajo de la cruz. Está vigilante donde van a enterrar a su maestro, dispuesta a servir. Dios ha puesto fe en personas improbables. Estas mujeres están pendientes de dónde van a llevar a su maestro. Dios está poniendo valentía. Hombres y mujeres impensables. Discípulos levantando hombres para momentos específicos. Dios está dirigiendo a estos hombres y a estas mujeres para momentos puntuales. Recursos. En la providencia, ¿qué tiempo duraría excavar aquella tumba? No lo sabemos, pero sí sabemos que estaba lista para el momento propicio, para el momento indicado. Pero no solamente vemos a estos hombres envalentonándose, sino que también vemos que a ellos no les importa lo que puedan pensar ya el Sanedrín, ni Pilato, ni los demás, ni las consecuencias de identificarse con Jesús. Déjame decirte algo. Tú puedes identificarte con el aborto, tú te puedes identificar en contra del aborto, perdón. Tú te puedes identificar en favor de la familia, en contra del carnaval, en favor del medio ambiente. Tú puedes estar luchando en contra del cambio climático, en favor del 4% de la educación. Tú puedes estar en contra de que dañen los arrecifes, en favor de que Loma Miranda sea parque nacional, en favor del 4% de la educación, en contra de la corrupción. La pregunta, ¿eres o no eres un creyente genuino? Pastor, yo voy a la iglesia. Sí, déjame decirte, probablemente Pilato también iba al oculto el día de reposo. ¿Eres o no eres creyente? ¿Gobierna a Dios tu vida? En lo privado Jesús gobierna tu vida y dirige tus decisiones. ¿Te identificas con Jesús o no? Este pasaje nos muestra cómo los discípulos amorosos, los seguidores de Jesús, están siendo utilizados dentro del propósito de Dios. Pero también el texto nos muestra cómo Dios también dirige aún a los religiosos vengativos. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Mira cómo nos muestra el pasaje. Al día siguiente, que es el día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor,
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y los roben, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será de postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra y poniendo la guardia. Aquí vuelven entonces los enemigos religiosos. ¿Dónde quién? Donde Pilato. Pilato, ya lo crucificamos, está enterrado. Ahora queremos un favor. El Evangelio de Mateo nos dice que van donde Pilato. Nos acordamos que él dijo que iba a resucitar. Queremos que tú pongas guardias, que tú selles aquel lugar donde él está enterrado, para que no vayan los discípulos a robárselo y luego digan que fue que resucitó. Hermanos, ¿dónde están los discípulos? Juan capítulo 10, 20, versículo 19 dice que ellos están corriendo asustados por temor a que los maten. Ahora, aún la maldad de ellos no escapa al plan de Dios. Esto es parte del plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos están haciendo, sin proponérselo, es validando la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quiénes van a ser los primeros testigos de la resurrección de Cristo? Déjame repetirte la pregunta o reformularla. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo? Los soldados romanos, los que estaban ahí. Eso estaba sellado, una guardia romana, una guardia imperial que estaba ahí sellada. De hecho, en los Estados Unidos, una persona que no tenga recursos para registrar un invento o un documento puede enviarlo por el correo con un sello postal. Y si tiene el sello postal y no está violado el sello postal, tiene la garantía de que eso está auténtico, lo que está ahí dentro. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo con esa petición que ellos hicieron. Nadie entra, nadie sale. La maldad de ellos no escapa al control de Jesús. Mateo 28, 11, cuando Jesús resucitó, ¿qué tú crees que pasó? Mientras ellas iban, las mujeres, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, y reunidos con los ancianos, contándoles lo que había acontecido, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Oye lo que ocurrió. Cuando se sepa la noticia, ustedes van a decir que estábamos dormidos. Y los soldados dijeron, pero nosotros lo van a matar. ¿Y qué le dijeron ellos? Déjennos a Pilato a nosotros. Cojan este dinero y déjennos a Pilato. Nosotros nos encargamos de Pilato. Hermano, ¿usted ha reflexionado lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero? Los líderes religiosos estuvieron dispuestos a matar a Jesús por dinero, porque Jesús atacaba la mercadería que ellos tenían en el templo. Judas vendió a Jesús por dinero. Estos soldados están dispuestos a vender a Jesús por dinero. ¿Cuánta gente tú conoces
que ha resucitado. ¿Cuántos muertos tú conoces que han resucitado? ¿Cuántos muertos han resucitado al lado tuyo? ¿Cuánto hay que pagarte a ti para que digas que un muerto que estaba al lado tuyo, bien muerto, que tú mismo lo mataste, o que tú estuviste ahí cuando un amigo tuyo lo mató, y que de repente tembló la tierra y se levantó, y tú lo viste que salió caminando, y que después te digan, no, mira, coge 100,000 pesos y di que no pasó? Hermano, lo que yo quiero que reflexionemos es que hay una piedra excavada, hay una montaña excavada, y estos corazones son más duros que esa piedra. Porque estos probablemente sean los mismos soldados que mataron a Jesús. Estos son los mismos soldados que están al servicio de Pilato. No son otros. Son los mismos soldados que están lapidando a Jesús, crucificando a Jesús, clavando una lanza en Jesús, bajando a Jesús del madero, enterrando a Jesús, montando guardia delante de la tumba de Jesús, viendo a Jesús resucitado. Y ahora van y ven a Jesús y le dicen, digan que no pasó nada. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que nuestra maldad no tiene fin. Por eso lo que necesita el pecador, lo que necesitamos nosotros es un milagro. Que Dios opere un milagro dándonos el nuevo nacimiento, dándonos la novedad de vida. Un hombre que ha sido muerto, que ellos lo han visto, que se ha levantado, y aún así ellos están dispuestos a seguir recibiendo dinero para guardar silencio. Hermanos, ¿cómo termina este pasaje? Marcos capítulo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este evangelio inició diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Estas mujeres que estaban con Jesús desde lejos, vigilando dónde habían puesto el cadáver, dónde habían llevado la tumba, para volver el domingo después del día de reposo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo sabemos que Jesús no va a quedar en la tumba, que Él se va a levantar, que Él no va a permanecer sepultado. Como dijo un gran predicador llamado Lockridge, el viernes ha llegado, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas está traicionando, pero el domingo se acerca. Es viernes, Pilato está luchando, el consejo está conspirando, la multitud está lapidando. Ellos ni siquiera saben que el viernes se acerca, que el domingo se acerca. Es viernes, los discípulos corren como ovejas sin pastor. María está llorando, Pedro le está negando, pero no saben que se acerca el domingo. Es viernes, los romanos vencieron a Jesús. Le vistieron de escarlata, lo coronaron de espina, pero no saben que se acerca el domingo. Es viernes, ver a Jesús caminando hacia el Calvario. Su sangre está goteando, su cuerpo tambaleándose y su espíritu está agobiado. Pero ya es solo viernes. Llegará el domingo. Es viernes. El mundo está ganando. Los discípulos corren como ovejas sin pastor. No saben que el domingo se acerca. Los fariseos celebran que su intriga se ha logrado, pero no saben que solo es viernes.
Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega su espíritu. Es viernes, se pierde la esperanza, la muerte ha ganado, el pecado ha vencido y Satanás está riendo. Es viernes, está enterrado, un soldado hace guardia y una roca es rodada en su lugar. Es viernes, se acerca el domingo, Dios sabe lo que está haciendo. Hermanos, al ver la maldad, nosotros podemos perder la esperanza. ¿Sabes qué? Es viernes, pero tú y yo sabemos que en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la circunstancia, Dios tiene el control. Por más grande que sean las tinieblas, por más grande que sea la maldad, ahora que estamos en este mes, nosotros podemos confiar. Dios sigue teniendo el control. Siempre lo ha tenido en medio de todas las circunstancias. Oremos. Señor, una vez más, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Señor, en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades, a recordar que tú eres el Dios que diriges todas las cosas. Y así como tú gobernaste y dirigiste todo, aún en el entierro de Jesús, aún así, Señor, tú sigues gobernando todas las cosas. Aún en nuestro sufrimiento, tú tienes control de todo. Ayúdanos a confiar, Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.